Hola, ¿qué tal queridos alumnos? Sean bienvenidos de nuevo. Yo soy el profesor Jorge Luis Culebro Nava de las materias de Química y de Biología. Para el día de hoy les doy la bienvenida al tema número 5 de la materia de Biología titulado Reproducción y Sexualidad. De entre los temas que vamos a ver el día de hoy son los siguientes. Vamos a ver las características generales del ciclo celular, así como su división celular por mitosis y meiosis. Vamos a ver la reproducción sexual y asexual. Vamos a ver la salud reproductiva y vamos a ver los diferentes métodos de anticoncepción que existen. Así como también vamos a ver las enfermedades transmisibles, las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a ver los agentes causales, los principales síntomas y los principales medios de prevención. Así que por favor, acompáñenme a la clase. Nos vemos. Hola, ¿qué tal queridos alumnos? Sean bienvenidos otra vez a su curso para ingreso a la educación media superior en la materia de biología, tema número 5, reproducción y sexualidad. Lo que vamos a ver el día de hoy es comparar las características de la mitosis y la meiosis, identificar la reproducción sexual y la asexual. Vamos a ver salud reproductiva y vamos a ver las principales enfermedades de transmisión sexual y cuáles son sus causas. Vamos a comenzar con la siguiente pregunta y luego me voy a saltar un poquito del texto. Estamos en la página 353 y esto lo pueden ver en su guía inteligente. Las células de nuestro cuerpo, a excepción de los óvulos y espermatozoides, son todas iguales en cuanto a información, no en cuanto a su forma. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es el tipo de división celular que tiene como resultado dos células iguales? Y bueno, antes de llegar a esto y antes de ver ciclo celular, mitosis, meiosis, etcétera, vamos a ver que existen dos tipos de reproducción celular. Perdón, dos tipos de reproducción. Ajá. Un individuo puede reproducirse de forma sexual y asexual. Ajá. Con individuo me estoy refiriendo a un organismo vivo. Ajá. Recordando que hay organismos vivientes que incluso tienen una sola célula, ajá, que son unicelulares. Vamos a ver que la reproducción asexual, pues son organismos procariontes y eucariontes unicelulares, o sea, lo que acabo de decir, de una sola célula. Ajá. Y es donde solamente se requiere un individuo para poder reproducirse y no hay variabilidad genética. Ajá. Estas formas de reproducción son bipartición, gemación, esporulación y fragmentación. Vamos a verlos ahorita. Y esta es la reproducción sexual, que son de organismos superiores, eucariotas, pluricelulares y necesitan dos progenitores. Y hay variabilidad genética. Ajá. Entonces en estos está hay dimorfismo sexual, fusión de gametos masculinos y femeninos. O sea, tiene que haber la unión de dos gametos. Ajá. Dos gametos. Ahorita veremos más a fondo de esto. Entonces, hay reproducción asexual. Esta es la que vamos a ver. Me voy a saltar un poquito en las páginas. Ahorita estamos en la 357. Me salté y voy a regresar. La reproducción asexual ya lo habíamos visto, es cuando solamente hay un organismo. En este caso, una de las más representativas pues, es la bipartición, que consiste en la división de una célula en dos células hijas de igual tamaño. Una célula se divide en dos y hay dos células nuevas. Fin. No hay gracia ahí. Y las células son completamente iguales tanto en forma como en información genética. O sea, vamos a poner entre comillas, está como si estuviera clonándose. O sea, me voy a mover, ya me reproduje, ¿no? Bipartición. ¿Quiénes hacen esto? Pues ejemplo de esto, pues son las bacterias y los protozoarios, algunos protozoarios, bueno, los protozoarios. Gemación. La gemación. La célula progenitora forma un brote o yema que al separarse da origen a otra célula. Miren, aquí está la célula original y esta comienza a brotar de un chipotito y de repente, ¡pum!, se corta y ya, hay una célula hija. Exactamente igual a la célula madre, con la misma información genética. Ajá. Importante, esto lo hacen las hidras, así se llaman, las hidras. Esporulación. Esto lo hacen los hongos. Ajá. La célula forma esporas que son liberadas al ambiente. Cada una de ellas es capaz de dar origen a un nuevo organismo. ¿Has jugado plantas contra zombies? Hay una planta que se llama la esporoceta, que no sé si has visto cómo es, ¿no? O sea, se apachura y suelta burbujitas. Esas burbujitas son sus esporas. ¿Qué son esas esporas?
Bueno, pues vamos a poner entre comillas, porque todo esto es entre comillas. Cuando digo entre comillas es para que, es una analogía para que lo puedas entender. Es como si fueran sus hijos o sí, sus células hijas que van por ahí, pum, caen en algún lugar y crecen. Eso es esporulación. Si no me crees, bueno, si no lo puedes entender con palabras, ve Plantas contra Zombies y ve la esporoseta, como esta comienza a esparcir sus esporas. La fragmentación es donde el individuo se divide en diferentes partes y cada una de ellas obtiene la capacidad de desarrollar un organismo completo, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Patricio Estrella, ¿no? Algunas algas, algunos celentereos y gusanos lo puedes realizar, o sea, cortas, se divide y crece, ¿sale? Importante que en reproducción asexual solamente se requiere un solo organismo, es independiente, ajá, y no hay variabilidad genética en estos casos, ¿sale? Por otra parte tenemos la reproducción sexual, ¿ah? Que se requieren dos organismos vivientes, uno, uno con cromosomas XY y uno con cromosomas XX, lo que se le conocería como el macho de alguna especie y la hembra de alguna especie biológicamente hablando, genéticamente hablando, ajá, en el cual estos comparten sus gametos, que son dos células sexuales, que es un gameto, es una célula sexual, que cuando se unen forman un huevo o un cigoto y hay un descendiente que tiene esta información de cada uno y eso permite que haya variabilidad genética. Es un descendiente diferente a los padres. Ajá. El ADN se va a guardar en nosotros como cromosomas, ajá, como paquetes de cromosomas. ¿Qué es el ADN? Ácido desoxirribonucleico. El ADN pues es una doble hélice, ajá, que es donde viene toda nuestra información genética, es todo nuestro libro genético, es toda nuestra descripción. Ajá, y como es tan grande, pues se va a almacenar en cromosomas y están en cada célula, ¿no? Ahí es el libro de nosotros, está en una de nuestras células. Entonces, están los cromosomas de papá y están los cromosomas de mamá, o del macho y de la hembra, y estos se van a recombinar para formar un huevo o un cigoto que es el descendiente, ajá, que va a tener su propio libro genético, ¿no? Libro entre comillas, todo es para que se pueda entender. Entonces el organismo vivo, fíjense, estos organismos vivos, vamos a imaginar, nosotros también podemos estar aquí. Tenemos dos tipos de células, las células somáticas y las células sexuales. Una célula sexual es únicamente cualquiera de estos dos, espermatozoide o óvulo. El espermatozoide viene del macho de alguna especie y el óvulo viene de la hembra de alguna especie. Ajá, espermatozoide u óvulo. Macho y hembra de acuerdo con los conceptos establecidos por biología, ajá, por la ciencia. Ahora, esos son gametos. Las otras demás células que existentes se llaman células somáticas. ¿Ah? Nosotros como organismos completos nos reproducimos de forma sexual, compartiendo gametos estos lo hacen a través del coito, a través del acto sexual, para poder expulsar estos dos tipos de célula, se tiene que llevar a cabo un proceso sexual en el cual se comparten las células a través de un acto en el cual hay órganos sexuados. Los órganos sexuados pues, son aquellos que van a producir, donde se van a producir estas células. Estos órganos sexuados entre las dos especies pues se van a unir de manera que se van a poder compartir y normalmente pues en la hembra en la hembra de las especies animales es donde se van a implantar el huevo y donde se va a llevar a cabo el proceso de la fecundación. Ajá. La fecundación pues como unión entre los dos gametos y se va a implantar el huevo y ahí va a desarrollarse como proceso de embarazo. Ajá. Entonces, como individuos así nos reproducimos. Ajá. La unión de los órganos sexuales que van a llevar a cabo la unión de los gametos que van a llevar a la formación de un huevo que se implanta en la hembra y que después da origen a un descendiente con la información genética de ambos. Pero tenemos que tomar en cuenta que nuestras células se reproducen también. Ajá, nuestras células se reproducen y tenemos dos tipos de células, las somáticas y las sexuales. Ajá, las sexuales ya las definimos. Entonces aquí vamos a regresar con esto.
Nuestras células van a, y en general todas las células, todas van a pasar por un proceso que se llama ciclo celular. Como nosotros tenemos un ciclo de vida, como personas pluricelulares, como individuos, tenemos un ciclo celular. Todas las células, ya sean somáticas o sexuales. Y se divide en 5 partes o 5 etapas. Ajá. La G0, G1, G2, la M y la S. Ajá. G se refiere a growth, de crecimiento. Ajá. S de síntesis. Y la fase M se llama fase mitótica. Lo vamos a explicar. La fase G0 es un estado en la cual la célula no hace nada. O sea, bueno, sí, hace todas sus funciones y capacidades de forma estable, pero no aumenta ni baja su actividad ni tamaño. O sea, aquí está normal, está viviendo tranquilamente. Ajá. Entonces, se le llama periodo de G0 cuando la célula no está haciendo algo importante. Ajá. Bueno, sí hace sus funciones normales, pero no hace algo que esté dentro de un ciclo. O sea, no pasa algo extraordinario. A eso me refiero. Después hay un periodo de interfase que consta de las fases S, ajá, y de la fase G2, ¿no? Entonces sucede lo siguiente. En la fase latente, en la fase G0, pues la célula hace todas sus funciones, ajá, pero comienza de una fase G1. Es un periodo de crecimiento. La célula nace, vamos a ver, inicio del siglo, aquí está, ¡pum! Nace la célula, la nació. Crece, growth, crecimiento. Llega a un periodo de maduración y esta hace G0, o sea, hace todas sus actividades normales. Ajá, está en stand-by. Después la célula comienza a hacer síntesis de ADN, ajá, y los cromosomas se comienzan a replicar y ahorita vamos a ver para qué es esto. Y la célula vuelve a crecer de tamaño, ajá, pero ese crecimiento es diferente a este. Este es un crecimiento de maduración normal. Hagan de cuenta que la célula ya comienza a prepararse para la división, se quiere dividir, quiere ser mamá, ¿no? Quiere ser mamá. Entonces, como quiere ser mamá, se prepara. Entonces comienza así a replicar sus cromosomas. Ahorita vemos qué onda con eso. Y como comienza a replicar sus cromosomas como una persona embarazada, pues crece de tamaño. Entonces, que grow 2, ¿no? Y luego ocurre la mitosis. La mitosis es, y ahorita lo veremos, el proceso de división celular. La citocinesis es el corte, y ahorita lo veremos otra vez. Ahorita veremos bien todo esto. Entonces la mitosis, que es la división celular, y la citocinesis es el corte, o sea, definitivo entre las células que se produjeron dentro de la mitosis. Las células que se crearon pasan por un ciclo de inicio de nuevo, crecen, hacen sus actividades normales, se embarazan, o sea, entre comillas, se quieren embarazar, quieren dar origen a otras células, entonces pasan por una fase de síntesis, o sea, se replican los cromosomas, como producto de esto crecieron más, análogamente como las personas embarazadas, y otra vez se divide. Ajá. Entonces estas son las fases del ciclo celular. Como tal, como fases del ciclo celular, eh, como mencioné, tiene que ver en células somáticas o células sexuales. Ahora, vamos a regresar unos segundos porque sonó otra vez el teléfono y se cayó la mochila. 3, 2, 1. Y como tal, esto ocurre para células somáticas y para células sexuales, ¿sale? Entonces, ahora lo que vamos a explicar es qué es la mitosis y meiosis. Ahora, mitosis es el proceso de división celular de una célula somática. Ajá. Consta de los siguientes pasos: profase, metafase, anafase y telofase. Y después de la telofase está la citocinesis. Ajá. Entonces, todas las células somáticas son células, hepatocitos, aparte de los hepatocitos, cardiomocitos, células de todo el cuerpo. Ajá. Células de todo el cuerpo. A excepción de las células sexuales, que son espermatozoides y óvulos. Esos los veremos aparte en la meiosis. Entonces, en la mitosis, una célula madre da origen a dos células hijas con exactamente la misma información genética a la célula madre. Ajá. Pasa por un periodo de interfase. Mira, la interfase es donde la cromatina se hace visible y las cromosomas no se hacen visibles. Fíjate, aquí está interfase, ¿ves?
Aquí es donde se le ocurre a la célula querer reproducirse. Entonces, aquí todo esto es periodo de interfase. Ajá, los cromosomas no se hacen visibles, sino hasta la profase. Aquí están las fases formales de la mitosis. Profase, los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Son paquetes de ADN, ya lo habíamos visto. Los cromosomas se visualizan y se enrollan y se acortan, o sea, se empaquetan los cromosomas. Ajá, tienen la forma de las X que has visto en algunos libros. La metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, o sea, aquí los ves desordenados y aquí ya se alinean, ajá, se alinean. Y aquí tenemos otras proteínas, ajá, tenemos otras proteínas importantes que nos ayudan a formar la cromatina, que haz de cuenta que son como telaraña que va a fijar a los cromosomas, ajá. Por aquí tenemos centriolos, proteínas tubulares, etcétera. Pero lo importante pues es que los cromosomas se van a alinear, ¿vale? Aquí en la profase los cromosomas se hacen visibles y se enrollan. Y en la metafase se acomodan. ¿Para qué se acomodan? Miren, para que empiecen a migrar, ¿sí? Miren, los cromosomas migran a polos opuestos de la célula, ¿ya vieron? Aquí están alineados y aquí ya se empiezan a separar. Importante, que la célula tiene un número diploide de cromosomas. Ajá. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula diploide? 46. Ajá. Ordenados en pares. 46 ordenados en pares son 23 pares de cromosomas. ¿Se acuerdan? Una célula diploide tiene 23 pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas. Como son 23 pares, o sea, un par tiene 2, entonces son en total 46 cromosomas que tiene una célula diploide. Ajá. Entonces esos cromosomas en algún momento se van a duplicar, si te acuerdas, aquí dice. Los cromosomas se replican, se van a duplicar su número y se van a ir a cada lado del polo de la célula. Y en la telofase, los cromosomas llegan a los polos de la célula y comienza la división del citoplasma de la célula. O sea, para que me entiendas, se empiezan a separar los cromosomas y ¡pum! Se empiezan a crear células independientes. Ajá. Se crea un citoplasma para cada célula. ¡Pum! ¡Pum! Y después llega la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? ¡Pum! Cortar las dos células. Ajá. Entonces, resumen. La mitosis es el proceso de división celular de una célula somática, o sea, no sexual, en donde una célula madre de 46 cromosomas dispuestos en 23 pares se va a dividir en dos células hijas con 46 cromosomas cada uno, o sea, 23 pares cada uno. Eso es la mitosis. Pasa por un proceso de profase, metafase y anafase. ¿Se entendió? Eso es muy resumido. La meiosis es el proceso de división celular de una célula sexual. ¿Cuál es esa célula sexual? Son los gametos. ¿Cuáles son los gametos? Los espermatozoides y los óvulos. Ajá. Es exclusiva de seres vivos con reproducción sexual y da como origen a 4 células hijas. A ver, entonces, ¿qué es la meiosis? El proceso de división celular de una célula sexual madre de 46 cromosomas da origen a 4 células hijas de 23 cromosomas cada uno. ¿Por qué 23? Una célula madre, por ejemplo un espermatocito, va a dar origen a 4 espermatozoides. Y una célula madre, otra, por ejemplo el ovocito, da origen a 4 células hijas llamadas óvulos. Y cada una tiene 23 cromosomas para que cuando el espermatozoide de 23 cromosomas se una con el óvulo de 23 cromosomas de origen a qué? A una célula hija de 46 cromosomas en ella, una célula diploide. Ajá. Estas células que solo tienen 23 cromosomas en total se llaman células haploides. No confundir, no confundir este juego de palabras. Cuando yo digo 46 cromosomas dispuestos en 23 pares, es diferente a cuando yo digo 23 cromosomas. Ajá. 23 cromosomas nada más son 23. Y 46 cromosomas dispuestos en 23 pares son 46 cromosomas en total, ¿sí? Ok, ojo con ese juego de palabras. Por medio de las meiosis se forman las células sexuales y ocurre en dos
en dos procesos, en dos momentos. Ocurre primero un proceso de interfase en donde el ADN se duplica, ya lo habíamos visto, ajá, y pasan por un proceso de mitosis. Primero la célula madre, por ejemplo, ovocito o espermatocito. Importante, esto se le llama, cuando son espermatozoides se le llama espermatogénesis y cuando se le llama óvulo se llama ovogénesis o para unir a los dos se les llama gametogénesis, ¿vale? Se llama formación de gametos, formación de espermatozoides, espermatogénesis, formación de óvulos, ovogénesis. Bueno, entonces esta célula madre, vamos a imaginar que son óvulos, ¿no? Entonces aquí está la célula madre, primero se va a dividir en dos por medio de una mitosis. Entonces, la primera fase de la meiosis es una mitosis normal. La célula madre, hay un proceso de recombinación genética, eso no se menciona aquí. Pero bueno, la célula madre se divide en dos. 46 cromosomas tiene la célula madre, da origen a dos células hijas de 46 cromosomas cada uno en el primer proceso de la meiosis. Ajá. El primer proceso de la meiosis es similar a una mitosis normal, con su profase, metafase, anafase y telofase, que ya se vio arriba. Ajá. Entonces aquí está, profase 1. ¿Por qué se llama profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1? Porque la meiosis ocurre en dos periodos, ya lo había mencionado. Esta célula madre da origen a dos células hijas con 46 cromosomas cada una de ellas. Y después ocurre una segunda mitosis, donde cada una de estas células hijas va a dar origen a dos células hijas cada uno. Ajá. La diferencia entre esta fase y la segunda fase, entre la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, y la profase 2, anafase 2, metafase 2, telofase 2 y citocinesis 2, es que aquí los cromosomas se van a duplicar al inicio y va a dar origen la célula madre a dos células hijas con 46 cromosomas cada uno, dispuestos en 23 pares. Y aquí ya no va a ocurrir una duplicación del ADN, aquí ya no se duplica, entonces cada una se divide a la mitad. La mitad de 46, ¿cuánto es? 23. Entonces esta va a dar origen a dos células hijas de 23 cromosomas, no 23 pares, 23 cromosomas. Y esta célula hija da origen a otros dos células con 23 cromosomas cada uno. ¿Ah? Ya no el doble, ya no son 46, ya no el doble, son 23. ¿Por qué? Porque aquí, en este punto, ya no ocurre la duplicación de ADN. Ajá, ya no ocurre. Vamos a imaginar que en algún momento, vamos a imaginar que en algún momento hubieron 92 cromosomas. Esta célula tiene 46. Ajá, pero tiene que haber una duplicación. Entonces, imaginamos que hubieron en algún momento 92 cromosomas. Para que cuando esta se dividiera en dos, ¡fum! Cada uno tuviera 46. Pero en este punto ya no hay duplicación del ADN, entonces se divide la célula entre dos, o sea, 46 entre 2, 23, dando origen a cuatro células haploides de 23 cromosomas cada uno. Ajá, 23 cromosomas, o sea, 4 óvulos. Dijimos que eran óvulos, ¿verdad? Son 4 óvulos, 4 óvulos. Y si fueran óvulos, son ovogénesis. Si fueran espermatozoides, se llamarían espermatogénesis. Y para los dos, gametogénesis. ¿Sale? Entonces, diferencias entre mitosis y meiosis. En la mitosis solamente hay una división, y en la meiosis hay dos. El tipo de células de la mitosis son somáticas, como por ejemplo hepatocitos, leucocitos, osteocitos, ¿no? Y la meiosis son solo células sexuales o gametos, óvulos o espermatozoides. El resultado del proceso de la mitosis son dos células diploides, ajá, o sea, 46 cromosomas, dispuestos en 23 pares cada uno, iguales a la célula madre. Y en la meiosis hay cuatro células haploides de 23 cromosomas que son diferentes a la célula madre porque hay un proceso de recombinación genética que no se menciona ahí. Solamente tengan en cuenta que las células hijas de la meiosis son diferentes a la célula madre. El objetivo de la mitosis pues es tener clones celulares para la regeneración y conservación de desarrollos de tejidos. Por ejemplo, en el hígado, pues las células se mueren todo el tiempo. Entonces, para reponer esas células que se mueren, se generan nuevas células. Eso es lo que y tienen que ser iguales.
Por eso todas las células del hígado pues, son similares, son iguales, son las mismas, son clones de unas de las otras, son hepatocitos. Y el objetivo de la meiosis pues es constituir óvulos o constituir espermatozoides para generar machos o hembras de una especie en particular para preparar la reproducción. Ajá. Este es el esquema de la mitosis, donde una célula madre da origen a dos células hijas. Ajá. O sea, este 2 significa 46 cromosomas, es diploide, 46, o una célula madre de 46 da origen a dos células hijas de 46 cromosomas cada uno, iguales. Y aquí este es el esquema, dos divisiones. La primera, la célula madre de 46 cromosomas, en algún momento sufre un proceso de duplicación, hay 92 cromosomas, se dividen entre dos, dando origen a dos células hijas iguales, bueno, de comillas iguales a la célula madre, pero con 46 cromosomas, o sea, diploide. En un segundo proceso de división, estas se dividen en otras dos células cada uno, dando origen a cuatro células hijas con la mitad de la información genética, es decir, 23 cromosomas. Y en este punto, pues hay algunas cosas que no se mencionan como el proceso de recombinación genética, el proceso de crossing over, que se verá adelante. Ahorita pues tratamos de manejar un lenguaje básico de acuerdo a tipo de preguntas que te pueden preguntar en tu examen. Ajá. Esto ya lo habíamos visto, esto ya lo habíamos visto, y pues una vez teniendo el proceso de gametogénesis, tenemos que podemos responder la siguiente pregunta, que tenemos que la mitosis es el tipo de división celular, bueno, esta es la respuesta a la pregunta detonante del inicio, la mitosis es el tipo de división celular que da como resultado células iguales. Es el tipo de división celular que en los humanos elaboran las células del cuerpo humano, a excepción de las células sexuales que se generan por medio de la meiosis. O sea, las preguntas las resolvemos con los conocimientos que vamos obteniendo. Ajá. Ok. Entonces, una vez producida la gametogénesis, pues estos se tienen que compartir, ¿no? Un ser vivo, pues genera o espermatozoides u óvulos. Ajá. Entonces necesita compartir esos espermatozoides u óvulos con otro sujeto de la misma especie eh, para poder, a veces hay híbridos, como el caso de las mulas, que, bueno, pero en este caso se necesitan compartir a través de los órganos sexuales, una unión de órganos sexuales que se llama coito. Y pues bueno, en nuestra especie también se lleva a cabo el coito. Sin embargo, en el proceso de reproducción humana, cuando se lleva a cabo el coito, la unión de nuestros órganos sexuales, pues hay una gran cantidad de riesgos, por ejemplo, de enfermedades transmisibles. Las enfermedades transmisibles son causadas por agentes bacterianos o víricos, ajá, y también pues, se corre riesgo de tener algún tipo de embarazo no deseado. Vaya, para garantizar la reproducción sexual, para poder garantizar la reproducción de nuestra especie, estamos diseñados de manera que al momento de la reproducción se pueda sentir una gran cantidad de neurotransmisores, una gran cantidad de hormonas y una gran cantidad de sensaciones que van a dirigir al sujeto de nuestra especie para poder reproducirse. Ajá. Entonces es muy común que este asunto del coito pues se lleve a cabo, pero sin la necesidad de tener el deseo real o consciente de procrear, es decir, de tener una reproducción o de tener un sujeto nuevo de nuestra especie, entiéndase como un bebé. Entonces, para poder evitar las dos cosas, tanto una enfermedad de transmisión sexual o para poder evitar la reproducción no deseada, o sea, un bebé, ajá, pues entonces tenemos que tener en cuenta diferentes tipos de cuidados eh, al momento de tener los actos o los encuentros sexuales. Ajá. En el caso de los humanos de nuestra especie, bueno, en el caso de los organismos de nuestra especie, cuando no han alcanzado la madurez adecuada, cuando no hay madurez económica y psicológica, bueno, es un riesgo y también madurez física, es un riesgo para la madre de nuestra especie. Cuando digo madre de nuestra especie, digo de mujeres, niñas, es un riesgo para ellas y también para hombres de nuestra especie pues en el caso de la salud, si no hay un cuerpo bien desarrollado, pues la madre puede morir. Psicológico, bueno, si la madre no ha evolucionado psicológicamente de forma adecuada, no puede, o en teoría, promover el desarrollo psicológico correcto de un bebé. Eso también ocurre en el caso del padre de nuestra especie, o sea, el papá. Y importante también que
conlleva problemas obviamente económicos, sino está el caso de que la persona esté bien desarrollada. Se debe de alcanzar una madurez económica, sexual y mental para poder procrear, para poder tener un bebé. Entonces, si ocurre esto en un momento inadecuado, pues entonces hay graves consecuencias para las personas. En este caso, obviamente, que las que no se han desarrollado correctamente, niños, ¿no? O adolescentes. Para evitar esto y aparte para evitar enfermedades de transmisión sexual, que son muy, muy, muy comunes, entonces tenemos las siguientes métodos de prevención. Primero vamos a hablar de métodos anticonceptivos, o sea, ¿cómo vamos a evitar llegar a este asunto de tener un embarazo no deseado? Un embarazo muy temprano. No se puede evitar los procesos de reproducción, ya que bueno, son ya que son catalogados inclusive como necesidades humanas, en algunos casos, están catalogados como actos naturales o actos que no se pueden evitar. Entonces, ¿cómo vamos a evitar la concepción del embarazo? Primero, pues sería la abstinencia, tratar de abstenerse hasta el momento adecuado de un correcto desarrollo emocional. En algunos casos, pues, inclusive pensar hasta el matrimonio, pero eso tiene que ver con ideologías de algunas familias. Están métodos hormonales, ya si se va a llevar a cabo el acto sexual, hormonales, mecánicos, que son de barrera, químicos, naturales y quirúrgicos. Dentro de los hormonales, pues tenemos que son de los más efectivos porque previenen el embarazo en un 99%. Y bueno, pues tienen que ver con pastilla anticonceptiva, también tenemos parche anticonceptivo, o sea, son hormonas, pueden ser administradas de diferente forma, ya sea por tabletas, por parches, por inyección, por implantes o por un DIU. Liberan hormonas de manera que cambian el ciclo hormonal, evitando que el óvulo sea desprendido y evitando que sea fecundado El detalle con esto es que tiene muchos efectos adversos y que no protegen contra una enfermedad de transmisión sexual. El hecho de que tengan efectos adversos, bueno, son acné, aumento de peso, entre otros. Mecanismos físicos y de barrera. Aquí tenemos también la del pastilla del siguiente, pero yo lo pondría entre hormonales de emergencia. La idea siguiente, lo ideal es utilizarla una, dos veces, máximo 3 veces al año, ya que tiene efectos severos secundarios, ¿no? Como un cambio drástico en el ciclo hormonal. Los métodos mecánicos, pues aquí tenemos el condón, el dispositivo intrauterino. Dije el DIU aquí arriba porque hay un DIU tipo de DIU que se llama DIU Mirena, que también está segregando hormonas. Bueno, tenemos condón femenino y masculino y también tenemos el diafragma. Importante, otra vez me regreso a que aquí también tenemos ya algunos métodos hormonales también para hombres, ¿no? Inhibiendo la espermatogénesis, ¿no? Eso es lo que se trata de evitar la espermatogénesis para que no haya compartimiento de gametos, ¿no? En el caso de mecanismos de barrera, pues la parte importante es que protege contra embarazo en un 98% y protege contra algunas enfermedades de transmisión sexual. Es muy, 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 muy efectivo. El detalle, pues, es que si no se usa adecuadamente, se puede llegar a romper y cero efectividad. Y el DIU, pues, aumenta el índice de cólicos, ¿no? Y flujo menstrual. Entre los más utilizados hoy en día pues es el implante transdérmico o también tenemos el DIU Mirena y ya después ya no es una T de cobre, ya es un plástico, ya es plastificado y también liberando hormonas, ese es más efectivo. Están los métodos químicos, por ejemplo tenemos espermicidas que están como espumas, que se ponen como si fueran lubricantes al momento del acto sexual y pues bueno, esos matan los espermatozoides, aunque pueden producir alergias. Están los métodos naturales, nada recomendables ya que tienen una eficacia menor al 30%, 30%, perdón. Tenemos ritmo, temperatura basal y coito interrumpido. De entre los más ocurridos pues está el ritmo que consta de al momento de la menstruación se toma como se le llama día cero al momento de la menstruación y tiene 7 días antes y 7 días después para poder tener relaciones sexuales sin protección, de manera que en ese momento se garantiza que no hay óvulo en desarrollo, no hay óvulo en tránsito que pueda ser fecundado por los espermatozoides.
El detalle con esto es que si las mujeres son irregulares, entonces ya no tienen la misma eficacia. Si son irregulares, o dos, en el caso de que te pases un día o de repente pierdan la cuenta, entonces ya no va a haber la misma efectividad. Entonces tiene que ser un método muy riguroso en el que solamente se permite tener esos días de forma natural, tener relación el momento, bueno, el acto sexual, sin, entre comillas, sin la protección, aunque la manera ideal sería combinar estos métodos, el natural con el de barrera, y pues bueno, tener una eficacia hasta del 100%, ¿no? Entonces, como dice aquí, desventajas, por lo general las mujeres no son regulares, ¿no? Entonces, es muy común que se pasa y hay un embarazo no deseado. Y los quirúrgicos, ¿no? Aquí, pues, hay dos tipos de cirugías, la vasectomía, que es el corte de los conductos donde van a transitar los espermatozoides y entonces, pues ya no salen espermatozoides, entonces ya no hay embarazo. Y también la ligadura de las trompas de falopio, que es en donde están transitando los óvulos, se amarra, y entonces pues ya no están pasando ahí, bueno, entre comillas, entonces ya no hay óvulos que fecundar. El problema con eso es que son irreversibles, o sea, no es como que no quiero ser papá estos 2 meses, estos 2 años, pero después sí, entonces no, ya, bye, con la vasectomía. No hay ningún otro problema con la vasectomía, es para personas que definitivamente ya tuvieron hijos antes y ya no quieren seguir teniendo, o personas que definitivamente no quiere tener descendencia, pues sí, se recomienda pues los quirúrgicos. Dentro de los más socorridos y los más recomendados, pues utilizar un método de barrera junto con un método químico podría ser, o un método de barrera junto con un método natural, te está dando una efectividad del 100%, además de que no hay enfermedades de transmisión sexual, las que tenemos aquí. Las enfermedades de transmisión sexual se dividen en bacterianas, virales y otras, infecciones parasitarias, por ejemplo. Son muy feas, son agresivas y algunas difíciles y algunas muy complicadas de erradicar. En bacterianas tenemos pues las más conocidas, gonorrea, causada por una bacteria que se llama Neisseria gonorrhoeae, causa dolor al orinar y causa secreciones. En las mujeres pues son asintomáticas, pero puede causar infertilidad si no es tratado a tiempo, ¿no? Y si pasa mucho tiempo, ¿no? Y puede causar recién nacidos hasta causar ceguera, ¿no? Nos menciona aquí, en caso de que no se esté tratando, ¿no? La sífilis, causada por una bacteria llamada una espiroqueta llamada Treponema pallidum. Causa ardón en la zona infectada, provoca un chancro, o sea, una lesión. Prueba de la sífilis es que en algunos casos no se puede ver, tiene 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3. En la fase 1 solamente se ve como un chancro, o sea, vamos a poner un grano rojo, en el cual se encuentra de forma local la bacteria. En la fase 2, la bacteria pasa a la sangre. Ahí la fase 2 ya es más difícil. Es más difícil porque ya no lo puedes ver y detectar tan fácil, ¿no? Por eso hay exámenes prenupciales donde te hacen el examen de sífilis, ¿no? El treponema pallidum, para poder detectar que la sangre no tenga sífilis, porque hay un problema bien grave. El problema bien grave es que en la fase 3 la bacteria pues se puede ir a cualquier órgano y entonces ya puede ser mortal porque puede causar neurosífilis. O sea, imagínate una bacteria, una espiroqueta, y una espiroqueta es como una bacteria en forma de gusano que está en tu cerebro, entonces causa epilepsia y horrible, ¿no? Y aquí dice se extienden las riñones, corazón, cerebro y se puede transmitir durante el embarazo, eso todavía más grave, y puede causar daños pues irreversibles, y aumenta la probabilidad de contagiarse de VIH. Clamidia, provoca inflamación ureteral y no presenta síntomas en ocasiones. Si se extiende la infección puede bloquear los conductos uterinos y causar esterilidad, puede afectar al bebé causando inflamación en los ojos. O sea, la clamidia y en general todos los enfermedades de transmisión sexual, ¿cuál es una de las cosas que los caracteriza? El chancro, el grano, supuraciones rojas y dolor al orinar e inflamación uretral. Entonces, cualquier tipo de síntoma, pues es signo de ir a consultar al médico. Las virales, pues no causan estos síntomas, bueno, signos, no tienen estos signos, a excepción del herpes, no tienen estos signos, y del virus de papiloma más avanzado, pero son más difíciles y son más complicados. El SIDA. El virus de inmunodeficiencia humana es el virus que causa la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Una persona puede tener SIDA
Perdón, una persona puede tener VIH, pero todavía no desarrollar el SIDA. El SIDA es la enfermedad, ajá, el VIH es el virus. Se transmite por actividad sexual sin protección, por secreciones sexuales, por fluidos vaginales, por líquido preseminal, por semen, por la sangre. Ajá. Su periodo de incubación es muy lento, o sea, una persona puede estar enferma y de hecho para poder detectarla necesita tener por lo menos de 3 a 6 meses después del contacto para poder detectarla. Y de ahí pueden pasar años y la persona es asintomática, tiene el virus, pero no la enfermedad. Hay personas que son VIH positivo, pero no tienen la enfermedad. Hasta años después comienza a manifestarse el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se caracteriza por muchos sintomatologías y signos, pero la de las más conocidas, bueno, pues tenemos que como la persona, el virus ataca a los glóbulos blancos de la persona no tiene defensas, porque el virus mata las células blancas, ¿no? A los glóbulos blancos. Entonces la persona se comienza a enfermar constantemente y lo puede matar, no la mata el virus como tal, lo mata cualquier otra enfermedad, debido a que la persona ya no tiene defensas, este ya no puede combatir las enfermedades. Podrán decir, bueno, pues tomo antibióticos si me enfermo, sí, pero los antibióticos tienen que actuar en conjunto con los glóbulos blancos. Es muy difícil. Muy difícil. ¿Vale? Virus del papiloma humano, VPH, provoca verrugas genitales. Ajá. Pero el problema con este es que predispone al cáncer de pene y al cáncer cervicouterino. Normalmente los hombres pues son asintomáticos en algunos serotipos del VPH, pero son portadores sanos. O sea, no producen, no tienen ellos enfermedad, pero sí la propagan a la mujer que puede causar cáncer cervicouterino. El detalle con esto es que se ve, las verrugas pueden comenzar desde dentro. Cuando la persona ya se da cuenta, ya tiene cáncer, ajá, o ya tiene las verrugas muy arraigadas. Entonces hay que quitar muchas partes de los órganos sexuales femeninos. El herpes pues es la más leve de todas estas, entre comillas. Está causada por el virus del herpes. Hay herpes zóster, hay herpes que es, digamos, entre comillas, benigno. Hay herpes sexual, ajá, que se caracteriza pues por, no sé si conocen los fogazos, o sea, algunas ámpulas. Pueden estar en los labios. Ese tipo de herpes es herpes labial, no hay problema, pero hay herpes genital que provoca esos mismos fuegos, pero en genitales. Ajá. En otras infecciones tenemos parásitos, son parásitos como tal. Las bacterias, ajá, son células procariontes. Los virus son entes o son organismos que causan infección, ajá, pero no son ni células procariontes ni eucariontes, son otras cosas. Hasta incluso se debate si están vivos o no. Y entre otras infecciones están los parásitos. Los parásitos son organismos que pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares, ajá, pero son de células eucariontes. Ejemplos tenemos la tricomoniasis. Ajá, la tricomoniasis infecta las membranas del aparato urinario y los genitales. Los síntomas varían desde picazón, ardor y sensación de quemazón, también secreción. Ajá, al momento de orinar, ¿no? Entonces tricomoniasis. Y normalmente puede ser tricomonas vaginales. Las ladillas son piojos púbicos. Ajá, viven en el vello púbico y dejan huevecillos ahí y pueden causar comezón severa y extrema. El problema de las ladillas es que es un comezón extrema e inclusive pueden llegar a alojarse en el ano cuando pues se sienten, bueno, cuando quieres erradicarlas, pues pueden esconderse en otros lugares y puede ser horrible. El tratamiento para esto son algunas cremas, ¿no? Y algunos antiparasitarios orales. Y la candidiasis, causada por un hongo, ajá, el hongo se llama Candida albicans, ¿no? Algunos de los síntomas, pues, es el enrojecimiento de la zona afectada y comezón, todo tiene que ver con comezón, ¿sale? Entonces, pues, ¿cuáles son las medidas de prevención? Utilizar métodos anticonceptivos de barrera, ser consciente de la conducta sexual y ser responsable en este caso. Y para prevenir tanto los embarazos como enfermedad de transmisión sexual, uso de preservativo siempre, limitar la cantidad de parejas sexuales, combinar métodos de barrera con métodos naturales, hacer pruebas de enfermedad de transmisión sexual, ETS, periódicamente, y evitar líquidos corporales de otro individuo que entren en contacto con los órganos reproductores propios. Ajá, y evitar compartir materiales punzocortantes. Obviamente, eso puede
comparten cualquier tipo de enfermedad, no solamente sexual. Ajá. Y pues bueno, tenemos aquí que el virus del VIH no se transmite por contacto casual como un abrazo, ni por la participación en deportes, y mucho menos por medio de los mosquitos. Y esto tiene que ver con la pregunta que teníamos de inicio de la reproducción sexual, que decía, ¿crees que el virus del SIDA se pueda transmitir por medio de los mosquitos? La respuesta es no. La pregunta detonante decía, en la década de los 80 se descubrió que el virus de la inmunodeficiencia humana, que pues, se descubrió ese virus que con el tiempo causaba el SIDA, el cual es una enfermedad humana para la cual no hay cura, y la pregunta es que si creías que se podía transmitir por medio de los mosquitos, y pues la respuesta es no. ¿Vale? Entonces, ya saben que tienen el Examínate, ya tienen las demás preguntas para poder ejercitarse. Les recomiendo, por favor, que puedan seguir con su estudio, que puedan responder sus preguntas. Espero les haya gustado esta clase. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.